hijos, una niña y un niño. El menor de ellos se llama Julio, vive actualmente en Málaga, está en un centro en rehabilitación, en este centro, en el Instituto Galeno, y la mayor está en Inglaterra viviendo hace bastantes años. Soy maestra, pero el título más grande en mi vida es el de madre, porque cuando mi hijo nació, para mí fue uno de los mejores momentos de mi vida. Cuando me enteré que mi hijo consumía drogas y que era adicto, empecé un camino por internet de búsqueda de centros que se dedicaban a la desintoxicación o rehabilitación de drogodependientes. Y varios de esos centros los anoté. El quinto centro que anoté fue Instituto Galeno. Mi hijo estuvo, antes de estar en Instituto Galeno, en 4 centros distintos. En algunos de ellos ha estado 2 veces, pero duraba poquísimo. Mi hijo en cada uno de los centros que estuvo, en cuanto veía que el tratamiento se formalizaba y lo iban de alguna manera intentando deshabituar a la droga, lo dejaba. Era mayor de edad, no estaba incapacitado y dejaba el centro. Entonces, la quinta opción fue Instituto Galeno, y fue cuando yo ya me decidí a llamar y contacté con Pepe Marismendi. Bueno, la historia de mi hijo y su relación con nosotros y con la vida y con la droga es dura, muy dura, difícil de explicar en pocos minutos, y creo que como toda madre, cuando nació para mí fue lo más grande. Mi hijo nos llenó de felicidad y era un niño muy alegre, era un niño muy cariñoso, muy inquieto, muy nervioso. Era un niño que al poco tiempo de estar en la escuela me lo diagnosticaron con síndrome de TDAH, hiperactivo, déficit de atención. Era un niño que con su nerviosismo y su forma de ser tendía a que cada vez que había un problema en algún sitio, él estaba en medio del problema, con lo cual mi hijo desde el principio requería del 90% de mi atención, y a pesar de dedicarle toda la atención que le dedicaba, a pesar de estar todo el tiempo pendiente de él, a pesar de ayudarle como maestra que soy en todo su aprendizaje, no lograba entender a mi hijo. Mi hijo, yo notaba con el tiempo que mi hijo cada vez iba peor, su actitud cada vez era más negativa, sus problemas cada vez más graves. Conforme crecía, notaba que se me iba de las manos, y esa angustia, ese sentimiento de tristeza, ese dolor tan grande, tan profundo dentro de ti, me inundó desde que cumplió los 8 o 9 años. Cuando tuvo los 14 años fue su primer consumo. Empezó consumiendo marihuana, y cuando yo oigo la frase que voy a decir ahora en televisión, pues me pongo tristísima, porque él decía, no pasa nada, eso de los niños ahora mismo y las personas, yo me fumo un porro y no pasa nada, eso no es nada. Pues no pasa nada. Ese no pasa nada se convirtió en mi hijo en el problema más grave que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Mi vida empezó a unirse, sin quererlo yo y sin quererlo mi marido ni mi familia, empezó a unirse a la suya, de tal manera que él era un adicto a la droga y yo una coadicta suya. Él empezó, como todo adicto, empezó a mentir, a manipular, a robarnos, a hacer cosas que cada vez que las recuerdo creo que eso es imposible, que ha sido un mal sueño. Y yo empecé también a ocultarle cosas, empecé también a manipular para que la gente no se diera cuenta que mi hijo era un drogadicto, a tener miedo, a no querer estar con la gente porque tenía miedo que me echaran en cara que mi hijo estaba como estaba. Y bueno, yo la verdad es que no entendía la gran parte de lo que a mi hijo le estaba pasando. Cuando llegué a Galeno, la primera terapia que tuvimos en Galeno, la tuve con un terapeuta, y me preguntó el terapeuta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está siendo tu vida o qué ha sido tu vida? ¿Cómo estás viviendo la experiencia de la drogadicción de tu hijo? Y literalmente, aunque la palabra suene muy mal, le dije al terapeuta, estoy hecho una mierda,
Mi vida no vale para nada. El problema de la drogadicción de mi hijo había llevado a que yo hubiera de alguna manera hubiera querido ya dejar de vivir. Yo pensaba que si yo dejaba de vivir se acababa el problema de la drogadicción, acababa yo de sufrir y ya no veía ese sufrimiento de mi hijo, porque lo que yo más quería en la vida, que era mi hijo, resulta que se estaba matando poco a poco y yo no podía hacer nada por impedirlo. Así entré en Galeno. Mi hijo había tenido varios intentos de suicidio y él también, al igual que yo, mucho antes que yo también, quiso dejar de vivir en varios momentos, porque la verdad es que él quería salir de la droga, pero no sabía cómo. A pesar de los intentos que habíamos hecho, era imposible. En la vida de mi hijo y en la mía se habían sucedido, a pesar de los distintos centros en los que había estado, que había ya dicho aquí que han sido varios, se sucedieron también varios psicólogos, varios psiquiatras, incluso internamientos, todo tipo de barbaridades en las que para nada le sirvieron ni a él ni a mí. Yo llegué aquí muerta, literalmente muerta, y él también. A lo largo del camino, con la ayuda de los centros, o sea, con la ayuda de los terapeutas de aquí, de los monitores, incluso del personal de administración, he ido recobrando la ilusión, he ido recobrando las ganas de vivir, he ido recobrando el cariño a mi otra hija, a mis otros hijos, a mi familia. Yo llegué a un momento en que mis hermanas me llamaban por teléfono y yo les decía no quiero hablar con nadie. Llegó un momento en que estaba todo el día metida en mi casa, tenía una depresión profunda y mi hijo también. Yo quería ayudarlo, conforme más quería ayudarlo, más me hundía. Cada vez íbamos peor. Lo soltaba ya de la mano y ya decía haz lo que quieras. Yo ya no puedo contigo, no puedo con mi vida, no puedo contigo. Déjame en paz. Llegó un momento en que yo ya no quería verlo. Yo ya tenía miedo a la vida. No sabía cómo vivir. Una persona que había tenido un montón de experiencias positivas, que adoraba mi profesión, que yo soy maestra, que había ayudado a miles y cientos de niños con problemas graves de aprendizaje, de conducta social. Pero yo llegó el momento en que tenía que ayudar a mi hijo y yo ya no podía. La superwoman pasada pasó a ser un asco de mujer. No me quería a mí misma, no quería nada, vivía aislada. Llamaban al teléfono y le decía a mi marido, dile que no estoy. Me tiré años que no sabía por dónde tirar. No entendía qué le pasaba a mi hijo. Pero llegué a Galeno y en Galeno llegó un momento en que me dijeron que esto es una enfermedad, que no me sintiera culpable porque el sentido de la culpabilidad inundaba los poros de mi piel. Yo me sentía culpable por todo lo que había hecho en mi vida estaba mal y yo había llevado a mi hijo por un mal camino. Cuando a mí me dijeron que esto era una enfermedad y que hubiera hecho lo que hubiera hecho yo, mi hijo hubiera acabado igual, se me quitó un peso enorme de encima. Yo dije, entonces yo no soy la culpable, y me dijeron, no, tu hijo tiene una predisposición genética. Y esa predisposición genética y los hábitos sociales que él ha adquirido, resulta que le han llevado a este camino. Entonces mi vida empecé a abrir los ojos, empecé a ver algo de luz. Yo decía, Dios mío, ¿existe la luz? Y me dijeron que como cualquier otra enfermedad tenía unos síntomas en todos los niños y niñas y personas que están sufriendo este problema iguales, que todos los síntomas eran iguales. Y yo en las terapias de aquí de Galeno veía cómo entraban padres y madres, cómo entraban familias nuevas cuando yo llevaba un tiempo, contaban la historia y contaban una historia igual que la mía, muy parecida. Y los padres llegaban como yo. Resulta que en aquellos momentos yo decía, Dios mío, entonces es verdad que es una enfermedad. Y también me dijeron una cosa que me abrió la esperanza por completo. Decía, y como enfermedad tiene un tratamiento. Y el tratamiento es este. Y me lo fueron explicando a lo largo del tiempo. Yo llevo aquí 2 años. Los 2 años más felices de mi vida. Los mejores. En ese camino que mi hijo lleva y que ha estado aquí, hemos pasado por momentos durísimos. Mi hijo es un sobreviviente nato. Mi hijo ha sufrido lo más grande y yo también. Pero ese camino nunca ha ido hacia atrás. Siempre, cuando superábamos el problema que mi hijo nos iba dando aquí, veíamos otra luz, otra ventana, otra puerta.
otra forma. Resulta que esta enfermedad que a nosotros nos había llevado a no querer vivir, tiene camino y sentido. Y que esa curación pasa por todo lo que nosotros hemos pasado aquí. En mi vida, para recordar el peor momento que hemos tenido con el problema de mi hijo Julio, hay dos peores momentos. Uno es cuando me llamaron de Cantabria la UBI móvil que llevaba a mi hijo casi muerto por un intento muy grave de suicidio. Me llamó la doctora de la UBI móvil y me dijo, Begoña Ramírez Prat, y le dije, sí, soy yo, soy la doctora de una UBI móvil, lleva a su hijo muy grave por un intento de suicidio al hospital, lo vamos a ingresar en la UCI. Yo al teléfono, cuando colgué, me dijo muchas más cosas. Cuando colgué el teléfono iba en la calle y no se me olvidará en la vida. No veía nada, perdí la visión, iba sola, perdí la visión, iba gritando y llorando por la calle sola. Sé que la gente me miraba. No sabía dónde ir. Un hombre me paró en el camino y me dijo, señora, ¿qué le pasa? Me relajó, me tranquilizó. Poco a poco empecé a ver. Cogí el teléfono y llamé a mi marido. Y entre llantos y gritos le conté lo que pasaba. Nunca me olvidaré ese día.